Quiero hablarte de un pasaje muy, pero muy conocido. Y es la historia, una parte de la historia de Naamán el sirio. La historia de este hombre que hemos hablado tantas veces, pero el Señor puso en mi corazón como volver a reflexionar acerca de, no de la enfermedad que Naamán tenía, porque la lepra que Naamán tenía era como la consecuencia de otras enfermedades espirituales que a él le venían aconteciendo. Todos conocemos a Naamán por la lepra, sabemos que era un hombre reconocido, sabemos que era un hombre poderoso, pero tenía un problema que ningún título, ninguna gloria, ninguna bendición ni nada próspero podía ocultar. Era leproso, dice la palabra. Y la lepra representa ese pecado, representa aquello que contamina al ser humano. Representa eso que contamina al ser humano y que solamente Dios puede limpiar. No hay otro que pueda limpiar. Sabemos que naturalmente la lepra es una enfermedad, hemos hablado muchísimo acerca de esto, una enfermedad que ataca la piel, una enfermedad en la que la persona va perdiendo esa sensibilidad al dolor, a los golpes, y a algunos en la antigüedad se le caía a pedazos y sin sentir dolor. Y esto cuando la Biblia habla de la lepra está hablando de algo muy espiritual, está hablando profundamente espiritual, de esas enfermedades espirituales que uno ya pierde la sensibilidad. Es decir, cuando el enemigo logra llevarnos a perder toda clase de sensibilidad y entonces ya no reconocemos, ya perdemos el rumbo con todo aquello que tiene que ver entre el discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Pero la lepra en los tiempos de Naamán era, es decir, también el tener esa lepra natural, esa lepra física, también estaba representando a alguien que tenía pecados, tenía un pecado, es decir, representaba algo que contaminaba al ser humano. La persona leprosa, sabemos que era una persona que se la aislaba de la sociedad. De hecho, hasta no hace muchos años, aquí en la Argentina también existía un lugar, aquí en el norte, que se llama la Isla del Cerrito. En ese lugar, allí se enviaba, se hacinaba, a la mayoría había un hacinamiento para personas leprosas, porque no existía hasta cierto tiempo atrás medicación que pueda sanar a ese tipo de enfermedades. Así que teníamos también, no tanto tiempo, pero sí existía un lugar que se llama en Chaco, la Isla del Cerrito, y allí era un lugar de hacinamiento de personas leprosas. Se las aislaba de la sociedad. Amén. Pero también podemos ver en la antigüedad que era un gran problema, porque Naamán era alguien que tenía prestigio, tenía poder, tenía riquezas, pero seguía siendo leproso. No podía sanar esa enfermedad. Y muchas veces el éxito económico, profesional, social sigue, es decir, puede aparecer, podemos conquistar tantas cosas, pero podemos seguir teniendo este tipo de enfermedad y necesitamos la salvación de Dios. No solo la lepra propiamente dicha, sino que pueden ser otros tipos de enfermedades, pero siempre necesitamos que sea Dios el que pueda sanarnos, el que pueda librarnos. Y sabe que Dios siempre va a usar todo lo que sea necesario, porque nosotros tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios misericordioso, un Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Imagínese que este Naamán era asirio, este Naamán no pertenecía al pueblo del Señor, pero aún así, acercándose a Dios, la palabra dice que él recibió su milagro. Así que imagínese cuánto más nosotros que pertenecemos a su pueblo, que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, cuánto más Dios tendrá misericordia de nuestras vidas. Por eso es necesario que nosotros podamos acercarnos. Diga conmigo, acercarnos. Que podamos acercarnos, dice, confiadamente, dice la palabra. Tenemos que aprender a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro.
Dios está esperándonos siempre con los brazos abiertos. Dios nos está esperando, ¿para qué? Para resolver nuestras situaciones, para cobijarnos, para amarnos, para consolarnos, para que podamos acercarnos, acudir a Él, para poder entregarle todas nuestras situaciones, todos nuestros problemas. Amén. Así que dígale a su hermano: tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que acercarnos. Y quiero hablarte de las enfermedades de Naamán, de 4 enfermedades, porque la primera era la lepra, lo que físicamente ya se veía. Pero además de eso, Naamán tenía otras enfermedades que la Biblia nos habla entre renglones, nos muestra que Naamán tenía otras enfermedades. Y quiero hablarte de la parte final, porque podemos ver en Segunda de Reyes 5, capítulo 5, verso 9. Allí en el final de la historia podemos ver y podemos entender que Naamán estaba enfermo de lepra, pero también había allí otro tipo de enfermedades espirituales que Naamán necesitaba resolver antes para llegar a su sanidad de la lepra. De la misma manera, nosotros, para conquistar el milagro, para poder acercarnos a Dios y poder conquistar ya sea la sanidad, el milagro económico, el milagro físico, el milagro familiar, nosotros necesitamos identificar lo que provocó esa crisis, lo que provocó ese evento. Y por lo general son enfermedades espirituales que después ya nos encontramos con el resultado final, que es como en el caso de Naamán, la lepra. Pero había en él otras enfermedades que estaría bueno reflexionar esta noche, para que también nosotros, una vez más, recordando esta palabra, podamos identificar, podamos mirar un poco hacia adentro, mirarnos en un espejo espiritual y decir: Señor, yo necesito erradicar estas enfermedades, hay que quitar estas enfermedades. Y dice Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 9: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía, para mí saldrá él, y luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas estas aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré limpio también. Y en esta parte de la historia podemos darnos cuenta que la lepra era lo que él necesitaba sacarse, necesitaba ser libre de la lepra que estaba allí metida en su piel. Pero también esta parte de la historia nos arroja una profunda enseñanza, porque cuando él va a buscar esa sanidad, ese milagro para su enfermedad, el Espíritu de Dios es como que saca a luz lo que había en el interior, en el corazón de Naamán, lo que había allí. Y la palabra nos revela por qué. Porque esas enfermedades estaban allí incorporadas en su interior. A veces también, como nosotros no nos damos cuenta, tal vez no sea una lepra, tal vez sea otro tipo de milagro, como dije hoy, al que necesitamos, pero interiormente se pueden ver otro tipo de enfermedades espirituales. Amén. Así que dígale a su hermano: Dios quiere hacerte libre. Dios quiere hacerte libre. Amén. Dios quiere hacernos libres. Por eso es que necesitamos entender. Mire, si bien es cierto, la lepra era la primera enfermedad, y la lepra es el símbolo del pecado en la vida del hombre, y así como la lepra avanza en la piel, así el pecado también va contaminando no solo el alma, sino también el corazón de una persona. Así que la primera enfermedad era la lepra, y no podía curarse por sí mismo. Y el pecado tampoco se puede curar por sí mismo. Por eso Naamán buscó la ayuda en el profeta Eliseo. Sabemos que la lepra lleva a la gente a la muerte, pero también el pecado lleva a la gente a la muerte. Y para la lepra solamente hay una persona que puede limpiarnos,
y es nuestro Señor Jesucristo. Dice Primera de Juan capítulo 1 verso 7: pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia, dice, de todo pecado. Solamente Jesucristo salva al ser humano de la condenación eterna del pecado. Solamente Jesucristo es el único que puede salvarnos, el único que puede darnos vida eterna. Juan 10:28 dice, la palabra dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie les arrebatará de mi mano. Es decir, que esa enfermedad que tenía Naamán, que representa, que simboliza el pecado, solamente Dios puede sanar, solamente Dios puede limpiar, solamente el Espíritu de Dios puede hacer una obra maravillosa en nuestras vidas. Solamente Dios podía hacer ese milagro. Así que él acudió a la persona correcta, él acudió a Dios. Pero cuando nosotros acudimos a Dios pensando que solamente vamos por un motivo, siempre y con seguridad el Señor quiere hacernos totalmente libres, porque dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque cuando nos acercamos a la verdad, que es Jesucristo, ahí es cuando nosotros vamos a poder ver que el causante del milagro, el causante de lo que nos está quejando, y ese milagro que necesitamos, viene como desencadenante de otras enfermedades espirituales. Y entonces, cuando nos acercamos a la luz, nosotros podemos ver, podemos comprender el por qué, hubo como una seguidilla de cosas, y el desencadenante fue lo que venimos a buscar delante de Él. Y es de lo que yo creo que esta historia quiere hablarnos a cada uno de nosotros. La lepra, la enfermedad de Naamán. Pero él tenía una segunda enfermedad. Y escuchen lo que dice, que era una enfermedad espiritual. En 2 de Reyes 5:9 dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y dice el verso 11: y Naamán, ¿qué hizo? Se fue enojado. Y Naamán se fue enojado, y se fue rezongando, se fue enojado. Pero ¿será posible? ¿No será que donde yo pensé que él iba a salir, y yo pensé que me iba a atender, y yo pensé que él iba a hacer, no sé, iba a armar un protocolo, iba a tener gente que me iba a atender, impondría sus manos, alzaría una oración al cielo? Y ahí podemos ver una enfermedad espiritual en la vida de Naamán: el mal carácter. El mal carácter. Él tenía un problema, él tenía mal carácter. Cuando el profeta Eliseo le mandó a decir al gran general Naamán que se lavara 7 veces en el Jordán, algo tan sencillo, algo tan cualquiera diría, pero ¿cómo? Pero él tenía un problema. Entonces podemos ver que él, para conseguir su milagro físico, primero tenía que resolver una enfermedad que estaba antes. Una enfermedad. Y eso muchas veces pasa con nosotros. A veces no podemos llegar a conquistar lo que estamos queriendo, sea un milagro físico, sea un milagro financiero, sea un milagro en la familia, sea un milagro donde fuere, sea donde sea. Porque Naamán llegó al lugar. Fíjense que llegar al lugar indicado no es garantía de que algo ocurra si previamente no hacemos como una especie de escaneo espiritual para ver qué es lo que está impidiendo que el milagro venga. Y él tenía una enfermedad. La palabra dice que tenía una enfermedad. Era la segunda enfermedad, pero esta ya era una enfermedad espiritual que tenía Naamán, y era el mal carácter. Diga conmigo: mal carácter. Él quería que Eliseo salga. Él quería que Eliseo ponga la mano. Él no quería ¿sabe qué? Para que podamos ubicarnos allí en el contexto, en la historia. Como que un judío iba a mandar y le iba a dar una orden a un sirio.
y todavía al general del ejército de Siria, al que venció batallas, al que era valeroso en extremo, dice la palabra, al que tenía fama, al que era bien, al que era como querido en la nación, era como el protegido del rey. Y dice la palabra que él quería que Eliseo ponga la mano, pero nunca pensó. Y cuando Eliseo le envía a decir, fue como, yo me imagino, como un flechazo al ego del general sirio, como un flechazo al ego que está, el general que estaba acostumbrado a que todos le pongan la alfombra roja, el general que estaba acostumbrado a que todos le saluden, el general que estaba acostumbrado a encontrarse con el respeto de toda una nación. Un judío le da una orden. Un judío le da una orden. Esas simples palabras fueron más que suficientes para que en la vida de Naamán comience a verse o comience a exponerse una de las tantas enfermedades espirituales que no le estaban dejando llegar al milagro que él necesitaba. El mal carácter. El mal carácter. Muchas veces nosotros portamos esa enfermedad. Portamos esa enfermedad espiritual, esa enfermedad que Naamán tenía. Por ejemplo, cuando las cosas no salen como queremos, cuando hay cosas que a veces no son como nos imaginábamos, o pensábamos, o cómo me va a venir a decir a mí que yo tengo experiencia, o me va a querer dar una orden, o me va a querer enseñar. El mal carácter. Y el mal carácter es una enfermedad que tenemos que erradicar en Cristo. El mal carácter no pertenece a los frutos del Espíritu. No pertenece. Y el mal carácter, mire, por poco el mal carácter hace que Naamán se pierda la bendición. Todos sabemos, todos conocemos la historia de Naamán, los que leemos la Biblia, sabemos cómo terminó. Pero fíjense qué corto hubiera sido el camino, qué rápido hubiera sido la cosa si Naamán no tenía tanto protocolo, es decir, tantos demonios adentro que no le permitían, tan influenciado que no le permitían de una ir y meterse en el río y terminar con esa enfermedad de años. Fíjense lo que puede hacer el mal carácter. Cómo el mal carácter nos puede tener dando vueltas en el desierto tanto tiempo. Y el mal carácter de él estaba como era parte de su vida. Era parte de ese ego no trabajado. Ese mal carácter era parte de la vida cotidiana de él, porque él dijo: ¿cómo un judío le va a dar orden a un sirio, y a un sirio con todas las condecoraciones? ¿Cómo va a ocurrir eso? Entonces, muchas veces por el enojo, a veces por nuestro enojo y mal carácter, ¿sabe qué? Hacemos locuras. Proverbios capítulo 14, verso 17 dice: el que fácilmente se enoja hará locuras. Hará locuras. Fíjense, el que fácilmente se enoja comete locuras. Y Naamán estaba a punto de perderse ¿qué? La sanidad. Estuvo a punto de cometer una locura. Estuvo a punto de volverse a su nación y quedar como toda la vida. Qué triste que es cuando tenemos la posibilidad de tener a Cristo en nuestras narices, de tener la palabra de Dios delante nuestro, de contar con la presencia de Dios en medio nuestro. Qué triste es y tener que tener esta actitud de Naamán, y por poco se vuelve con la misma enfermedad. Y qué triste sería caminar sin el milagro toda nuestra vida, porque muchas veces el mal carácter nos juega una mala pasada. Qué triste sería no alcanzar a conquistar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros por el mal carácter. Dice, les vuelvo a leer Proverbios 14, 17: el que fácilmente se enoja hará locuras. Y ¿sabe qué? Por nuestro enojo y mal carácter ofendemos, y con nuestras palabras muchas veces todo lo que a veces construimos terminamos derrumbando. Proverbios capítulo 12, verso 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios, dice, es
medicina. Dice que hay palabras que son como golpes de espada. Imagínense qué duro, porque hay gente que tiene palabras como golpes de espada. Naamán tenía estas características. Imagínense alguien que estaba acostumbrado a ordenar, que estaba acostumbrado a ser elogiado, a que el ego se lo tenga arriba. Y me imagino la cabeza, la mente de Abraham. Por eso qué importante que nosotros podamos dominar el mal carácter. Fíjese, Proverbios capítulo 29 también habla. Proverbios habla mucho del carácter del ser humano. Proverbios 29, 22 dice: el hombre iracundo, es decir, el hombre que se enoja, el hombre enojón fácil, levanta contiendas. Levanta contiendas, dice. Y el furioso muchas veces peca. Y por nuestro mal carácter muchísimas veces cometemos violencia, blasfemias, nos enojamos. Por eso necesitamos trabajar el mal carácter. Así que cuando Naamán se encuentra, y cuando hablamos de Naamán, yo a veces digo, me pongo en el lugar de Naamán. Porque cuando necesito un milagro y soy expuesto a la mano de Dios, soy expuesto a la presencia de Dios, ahí comienza a salir, ahí comienza a verse el por qué muchas veces no puedo acceder a mi milagro. El por qué muchas veces no puedo tomar ese milagro, y el milagro se tarda y el milagro da vueltas. Así que ahí la palabra arroja tanta luz, porque una de las enfermedades que Naamán tenía era el mal carácter. Diga conmigo: mal carácter. Y el mal carácter no pertenece a los frutos del Espíritu. Pero también la palabra nos revela otra enfermedad espiritual que tenía Naamán. Segunda de Reyes capítulo 5 verso 11. Y dice: y Naamán, se fue enojado, ya estaba malo. Se fue enojado y diciendo: y aquí yo decía que para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y Naamán decía para sí: saldrá él luego. Saldrá él luego. ¿Sabe qué nos revela ese luego? La impaciencia en la vida de Naamán. La impaciencia. Ahí nos revela ese luego, y Naamán decía para sí mismo: saldrá él luego. Naamán quería ser atendido rápidamente, porque era el general, porque él tenía un título, porque él pensaba, porque él era alguien. Dios estaba obligado a atenderlo rápido. Dios estaba obligado. Pero lastimosamente esa enfermedad a veces hay en muchos cristianos: la falta de paciencia, la impaciencia con Dios. Muchas veces queremos que Dios obre en el tiempo que nosotros queremos, en tiempo y forma como yo quiero, como a mí se me antoja, como yo idealizo. Pero necesitamos entender que Dios sabe cómo hacerlo. Sabe que a veces tenemos la mala costumbre, y yo escuché mucho de esto, le ponemos confundiendo muchas veces o mezclando con la fe, le ponemos fecha y hora al Señor. Y si para tal día y para tal hora no me das esto, no obras mi milagro, porque yo creo que para ese día y para esa hora. La impaciencia muchas veces nos hace perder lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y Dios quiere enseñarnos en los problemas de nuestra vida dos cosas muy importantes. Dice el Salmo 40 verso 1: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y oyó mi clamor. Es decir, el Señor quiere enseñarme a que yo lo espere con paciencia. Porque si hay algo que el Señor es como un proceso, la paciencia. Es como un proceso donde Dios está obrando, donde Dios está trabajando. Ahora, esa paciencia no significa, porque a veces pensamos que tengo que tener paciencia, como que pierdo la esperanza. No. Esa paciencia tiene que ver con acercarme cada día más. Tener esa certeza, esa seguridad, esa convicción de que cada día me estoy acercando más a lo que le estoy pidiendo al Señor.
Pero en la vida de Naamán no había paciencia. Lo único que encontramos es impaciencia, y Dios quiere enseñarnos dos cosas. Primero, paciencia, porque dice: pacientemente esperé a Jehová, dice el salmista, y se inclinó a mí, oyó mi clamor. Pero también a reconocer que Dios, para obrar en la vida de una persona, no tiene ni reloj ni calendario, sino lo que Dios está buscando en esa paciencia es un corazón humilde. Es un corazón humilde. Es un corazón humilde. El Salmo 138, verso 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. La paciencia, fruto del Espíritu, algo que tenemos que desarrollar. Entonces, muchas veces cuando nos vamos a acercar a Dios para que haga un milagro, ¿y por qué no ocurre? ¿Y por qué esto? ¿Y qué pasa? Necesitamos mirarnos en un espejo espiritual. Esta palabra arroja luz para que nosotros podamos también probarnos a nosotros mismos, para que también nosotros podamos evaluar: Señor, ¿dónde está el error? No estoy recibiendo, hay algo que está frenado. Tal vez sea el mal carácter, tal vez sea la impaciencia. Dios quiere trabajar con nuestro carácter. Yo siempre digo que nosotros, cuando venimos al mundo, nacemos con 4 tipos de temperamentos. Cada uno tiene un temperamento que no tiene que ver con el carácter, pero vamos formando el carácter conforme a donde nos estamos criando, formando. Pero cuando venimos a Cristo, la Biblia dice que nosotros tenemos que trabajar nuestro carácter para parecernos ¿a quién? Al carácter de Cristo. El carácter de Cristo en nosotros. El carácter de Cristo en nosotros. Entonces, muchas veces ese mal carácter no nos va a permitir alcanzar el milagro. Eso es lo que nos quiere enseñar esta palabra. Pero también, ¿sabe qué? La paciencia. ¿Qué problema tenemos los seres humanos con la paciencia? ¿Qué problema tenemos en este tiempo, en esta época, con la paciencia? Porque todos estamos apurados, todos queremos que las cosas ocurran ya. Todos vemos que el tiempo pasa tan rápido y parecería que no nos va a alcanzar el tiempo para hacer todo lo que necesitamos hacer o lo que tenemos en mente. Pero si hay algo que el Señor quiere enseñarnos a que podamos desarrollar, es la paciencia. Es un fruto del Espíritu. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí, oyó mi clamor. Porque Dios no tiene reloj, Dios no tiene calendario, Dios no tiene días. Dios está buscando, porque la paciencia, ¿sabe qué? Es un sinónimo también de humildad. Cuando yo aprendo a ser paciente, estoy hablando de esa humildad para decir: Señor, espero en ti. En un mundo que corre, en un mundo que está impaciente, en un mundo que cada vez va perdiendo más la paciencia. Cada vez va perdiendo más la paciencia. Así que él tenía mal carácter. Podemos ver mal carácter, impaciencia. Pero también la palabra nos revela una enfermedad más. Y Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Reyes capítulo 5 verso 11. Escuche lo que dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía que para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán quería recibir un milagro de parte de Dios a través del profeta Eliseo, de un Dios que no era su Dios, en el que él no creía, pero él quería ser sanado. Él no quería. Es decir, es más o menos como a veces cuando hay personas que, y aún cristianos, piden oración porque ellos no tienen fe y no está creyendo. Y así que Naamán quería un milagro. Él quería un milagro de parte del Dios de Eliseo, pero él no creía en el Dios de Eliseo. Él no creía. De hecho, en ese mal carácter, en esa impaciencia, él revela la incredulidad. Él esperaba algo mágico. Él esperaba algo de acuerdo a lo que él estaba pensando. Me imagino a este gran general
camino hacia la casa del profeta, todas las cosas que él habrá pensado de cómo sería el milagro. De hecho, si miramos la historia de Naamán, creo que Naamán tuvo un acto de poder aprender a escuchar en su necesidad, porque él escucha a la criada que era una judía, a la que trabajaba para él. Ese acto fue el que desató que él vaya hasta donde está el profeta. Pero cuando se encuentra con el profeta, se encuentra con Dios. Y Naamán comienza a ser examinado. ¿Vos querés el milagro, Naamán? Ah, pero tu mal carácter, Naamán. Ah, pero tenemos que sacar la impaciencia. Y te está faltando. Se ve que vos decís, querés recibir un milagro de parte del Dios de Eliseo, porque no era tu Dios. Él no creía en el Dios de Eliseo, pero quería ser sanado por el Dios del profeta. Por el Dios del profeta. Es por eso que necesitamos entender que la incredulidad es algo que usted tal vez diga, pero yo ¿cuánto hace que vengo a la iglesia? Yo soy creyente, yo creo. Muchas veces la palabra incredulidad pensamos que es para otros, para los que no son cristianos. Pero muchas veces nosotros, los que seguimos a Dios, los que creemos, que decimos que creemos en Dios, somos tan incrédulos como los que no creen. Porque nosotros, teniendo la palabra muchas veces, viendo los milagros, aún así nos cuesta creer para nosotros. A veces es cierto, para otros creemos y le alentamos con fe, pero a veces para nosotros es una lucha tremenda. La incredulidad anula el poder de Dios. Y tal vez usted va a decir, pero pastor, ¿cómo venía a hablar de incredulidad acá en la iglesia? Eso es para otros, eso es lo que nosotros pensamos. Pero muchas veces la incredulidad es una enfermedad espiritual. Es una enfermedad, es como un veneno del infierno. Es como un veneno que logra muchas veces contaminar nuestra vida, y somos cristianos por inercia. Es decir, yo voy a la iglesia, leo la Biblia porque tengo que leer, oro porque tengo que orar, y voy a la iglesia porque tengo que ir, porque yo acepté a Cristo en mi corazón. Pero no vivo una vida de poder, no vivo una vida de milagros. Por la incredulidad. Por la incredulidad. Si tan solo creyéramos, no te he dicho, dice Juan 11:40, que si crees, verás la gloria de Dios. Sé creyente, le dijo Tomás, que si crees, verás la gloria de Dios. Necesitamos creer primeramente y no vivir una vida de incredulidad. Por eso es que Naamán, él fue a ver al Dios, que él quería que el Dios del profeta lo sane, pero no era el Dios de él no creía en el Dios de él. Por eso es tan importante que seamos creyentes. Dígale a su hermano que creamos. Si crees, dígale a tu hermano, si crees, dígale, verás la gloria de Dios. Creer. Muchas veces es una palabra sencilla, es tener fe, es creer aunque no importa. Nosotros, ¿sabe que hay algo que yo aprendí? Nunca vamos a tener las condiciones dadas para lo que sea, pero si creemos. Me tocó hablar con tanta gente que no es cristiana, y ¿sabe qué dicen? Y de hecho me toca relacionarme con mucha gente, y a veces me sorprende la fe de los que no tienen a Cristo. Porque dice, mira, ya no lo tenemos al no, me dice. Vamos a pelear por el sí, dicen ellos. Y digo, a veces nosotros tenemos al Espíritu de Dios, tenemos la palabra, vemos los milagros que ocurren, vemos las cosas que ocurren, vemos lo que dice la palabra. Si tan solo pudiéramos ver, y nos volvemos incrédulos. ¿Sabe que muchas veces los cristianos
disfrazamos la incredulidad de madurez. De madurez. Porque para creer hay que ser como un niño. Para creer hay que ser como un niño. Y siempre las condiciones serán, o sea, estaremos en desigualdad de condiciones siempre. La fe es la certeza de lo que uno espera, es la convicción de lo que no se ve, es llamar a las cosas que no son como si fuesen. Recitamos como una poesía la definición. Pero el problema es que disfrazamos, ¿sabe qué? Disfrazamos de madurez, de crecimiento, disfrazamos de tantas cosas la incredulidad. Pero pasa que estamos crecidos. O si no le metemos algún versículo, ¿vio? Sacamos, eso como dijo uno, sacamos de contexto y lo convertimos en un pretexto. Disfrazamos. Porque para creer muchas veces tenemos que ser como niños. Tenemos que ser como niños. Jesús dijo: el que es como niño, ese es el que mueve el reino. Ese es el que mueve el reino. No disfracemos incredulidad de madurez. Pues yo estoy maduro, ¿cómo voy a creer esa pavada? Pero cuando viniste a Cristo creías. No había nada y creías. Muchas veces es necesario siempre reflexionar sobre el primer amor. Reflexionar sobre el primer amor. Como la primera vez, volver a creer. Como esa vez que no teníamos nada. Como esa vez que teníamos ¿sabe qué? Yo siempre digo que el pueblo del Señor, cuando salió de Egipto, nunca iban a abrir el mar rojo si no tenían a los egipcios soplándole la oreja atrás, porque venían para matarlos. Ellos creyeron. Ahora, cuando pasó el tiempo, se volvieron maduros y estuvieron 40 años más duros en el desierto sin poder ver el cumplimiento de la promesa. Necesitamos creer. Dígale a su hermano: creer. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Quiero terminar con la última enfermedad de Naamán. Verso 12 dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. La soberbia de Naamán. Me voy, ¿qué tanto? Me voy. Estoy enojado, tengo mal carácter. Y me voy. Me quiere mandar un río sucio porque el Jordán es un río sucio. No, lo único que falta es que yo, el general de Siria, me meta en ese pantano. Mandame un río más lindo, más limpio, agua cristalina. Andá, bañate en la represa del agua potable. No, mandame por lo menos una pileta climatizada que me meta. Algo así le dijo a Naamán. Yo: no, anda allá, hermano, en la cuneta del frente de tu casa, donde está el desagüe. No me mande ahí. Pará un poco, no sabes con quién está hablando. Escúchame, yo tengo las condecoraciones acá colgaditas y me querés mandar una cuneta. Paremos un poco. Está bien que vos sos el profeta y está bien que yo necesito el milagro, pero mirá la chapa. ¿Acaso no habrá una piletita climatizada? ¿Me preparan algo para mí? Desinfectan el agua, le echan un poquito de cloro, la ponen calentita y aparte de que estén las cámaras, pongas tu mano, alce tu voz al cielo, salgan los diarios, ahí yo salga sano. No querés también para tu milagro. Decirle para tu hermano: no querés para tu milagro, decirle a tu hermana. Ya estamos con muchas historietas, mucha imaginación ya tenemos. Pero la soberbia de Naamán. La soberbia. Cuando el profeta Eliseo lo manda a lavarse, se enoja. Había muchos ríos mejores allí. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Amén. Tal vez no es que tal vez,
Dios quería meter a Naamán en esa procesadora que él tiene. Esa procesadora, como a veces yo que se procesa fruta, verdura y hasta que se convierte en puré. Eso quería hacer con Naamán, porque Dios no quería el sufrimiento de Naamán. Dios no quiere nuestro sufrimiento. Dios quiere que tengamos el milagro. Dios quiere que recibamos el milagro. Y Naamán no fue sano cuando llegó. Fue sano cuando obedeció. No fue su posición, no fue su influencia, no fueron sus recursos. Cuando él es expuesto con todo esto. Él está expuesto. Y usted, cuando él ya estaba, yo creo que él inclinó sus oídos. Eso que hizo fue el detonante para mí. Cuando le dijeron, pero mi Señor, le dijeron. Cuando él ya estaba, pero ya no había quien le diga nada. Yo me imagino todo el mundo, nadie queriéndole decir algo al general. Ya estaba enojado, ya estaba con el mal carácter, con la soberbia, ya estaba con la incredulidad. Hasta que alguien le dice, escúchame, Naamán, combatiste con tanta gente, vengaste a la nación con tantas veces, hiciste libre a la nación, tu valentía fue condecorada, héroe nacional. No te querés bañar en el río, qué piojera tu vida. Yo me imagino a alguien entrándole en razón. Y él escucha. La Biblia dice que se zambulló. Y cada zambullida salía más limpio. Y salía más limpio hasta que su piel se convirtió como la de un bebé. Esas aguas que él no quería, que él las descartaba, representan a las aguas del Espíritu. En esas aguas él comenzó a limpiarse y a limpiarse y a limpiarse y a limpiarse. Pero fue necesario para poder zambullir en esas aguas, es decir, para que Dios pueda transformarlo, para que Dios sane lo que él estaba necesitando, el milagro, lo que por años él no pudo vencer. Yo no sé qué hay que por años tal vez no estás pudiendo vencer, o que algo que se vuelve cíclico, algo que parece que ya va a salir y no sale, y necesitas ese milagro. Esta historia nos revela algo muy profundo y algo muy espiritual. Las enfermedades de Naamán, que hay que quitarlas: la soberbia, la incredulidad, la impaciencia, el mal carácter. Y cuando él pudo vencer esto que es espiritual, que no se ve, la lepra comenzó a irse. La lepra se fue. Estas enfermedades, si bien es cierto, son espirituales y tenemos que quitarlas de nuestras vidas. Quiero animarte esta noche a que podamos llegar a nuestro milagro, pero que podamos reflejarnos en esta historia. Cómo Naamán lo logró. Que puedas meditar en esta historia, que puedas analizar esta historia, pero que también puedas mirarte en el espejo, porque esta historia no es para el de al lado, ni para el que no vino, ni para el que no está hoy aquí. Es para mí, porque soy yo el que necesito el milagro. Yo necesito